Hola, bienvenidos. La clase de hoy es para hablar de la corriente alterna, que es la corriente que nos llega a nuestros domicilios en la distribución de energía de toda la ciudad. Para diferenciarlo bien de la corriente continua, te voy a mostrar, para empezar, un gráfico que nos muestra la diferencia de potencial a lo largo del tiempo en una pila o batería o cualquier otra fuente continua. Acá se ve el voltaje en función del tiempo. Supongamos que es una pila de 1,5 voltios, las pilas más comunes. La diferencia de potencial se mantiene constante. El color rojo y negro son los códigos de colores para los cables en las conexiones de corriente continua, negro y rojo. Fíjate el mismo gráfico, pero ahora en una fuente de corriente alterna, como por ejemplo los enchufes de casa. Esta forma tiene un nombre, es sinusoide, porque se corresponde con la función seno de trigonometría, y pasa de 220 positivo a 220 negativo con una frecuencia de 50 ciclos. O sea, 100 veces por segundo la diferencia de potencial vale 0. Y alternadamente es 220 positivo y 220 negativo. En realidad no es exactamente 220, pero hablando mal y pronto podés darlo por cierto. Los colores que les puse también son parte de una convención de colores para las instalaciones. Es marrón el que sube y baja, y celeste el que se mantiene constante. En el caso de la pila del gráfico anterior, se llamaban positivo y negativo. Positivo el rojo, negativo el negro. En este caso se llaman vivo y neutro. Vivo el marrón, neutro el celeste. En un toma o enchufe domiciliario, el vivo y el neutro están repartidos de esta manera. El vivo es el de la derecha, el neutro es el de la izquierda. Y el agujerito de abajo es la toma de tierra, de la cual hablaremos en la clase que viene, cuando hablemos de seguridad en las instalaciones domiciliarias. Pasemos a los gráficos ahora de corriente, no de diferencia de potencial, sino de corriente. Imagina una corriente continua, por ejemplo, la que se logra conectando una lamparita a una pila, por ejemplo, en una linterna. La corriente también se mantiene constante. En cambio, en una instalación domiciliaria cualquiera, cualquier artefacto que conectes produce una corriente de este estilo. Fíjate que ahora es un solo gráfico, no dos como en el de diferencia de potencial, sino un solo gráfico, el de corriente. Fíjate que cambia de positivo a negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que las cargas, que en este caso son electrones, van y vienen por el cable. Si tenés un cable en una conexión cualquiera y pudieses seguir el movimiento de un electrón, lo verías ir y volver, con una frecuencia de 50 ciclos. O sea, que 50 veces por segundo va para allá y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, en total 50 veces por segundo. O sea que los electrones en un cable de una instalación de corriente alterna no tienen un movimiento neto, tienen más bien una vibración. En cambio, en la corriente continua hay una dirección y sentido neto de movimiento, y eso significa, en definitiva, un traslado de materia. A la corriente alterna la denominamos CA o AC, es indistinto, y a la corriente continua CC o DC también es indistinto. Las cuestiones que tienen que ver con la corriente alterna son apenas un poquito más complicadas que todo lo que vimos hasta ahora en la corriente continua, en nuestros circuitos de todos los ejercicios. Pero las cuestiones esenciales, la ley de Ohm, la equivalencia entre resistencias, todo eso funciona para cualquier tipo de corriente. Sigue describiendo en forma perfecta a los circuitos, sean de corriente alterna o de corriente continua. Y es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos corriente alterna y no tenemos
corriente continua en casa. ¿Para complicarnos la vida si tenemos que estudiar electricidad? Bueno, no, hay otros motivos. En un principio, cuando llegó la era de la electricidad a la civilización, hubo una disputa entre los que estaban a favor de la corriente continua y los que estaban a favor de la corriente alterna. De un lado estaba Edison y de otro lado la Westinghouse con Tesla. Por suerte ganó la Westinghouse con Tesla y hoy tenemos corriente alterna. Es mucho más práctica en muchos aspectos y también más barata. Te voy a mencionar algunos. Empecemos por el riesgo personal. El paso de la corriente eléctrica a través de nuestros cuerpos es riesgoso, peligroso y puede llegar a ser mortal. La gente dice me quedé pegado o se quedó pegado cuando alguien toca un cable con tensión y pasa a través suyo corriente eléctrica. En realidad lo que ocurre es que el paso de la electricidad le da una orden a nuestros músculos de contraerse. Entonces, imagínate que este es un cable y yo lo toco. La orden de contracción muscular hace que la mano se cierre y la corriente empieza a pasar por mi cuerpo. Y yo le digo, manito, manito, por favor, abrite y soltate. Y la orden eléctrica es mucho más fuerte que la orden neuronal y la mano no se abre. Si alguna vez tuvieses que tocar un cable, un alambre y sospechás que puede estar electrificado, no lo toques así, tocalo así. Y si la mano se cierra, vos al cable le dices oso y no te quedás pegado. Pero además, si tocaras un cable electrificado, la orden de una corriente continua sería no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. En cambio, si se trata de una corriente alterna, tenés, volvamos al gráfico, 100 oportunidades por segundo donde la corriente vale 0 y la diferencia de potencial vale 0, 50 oportunidades para soltarte. Hay que ser rápido. Pero es más segura a los efectos de los accidentes que puede ocasionar la electricidad la corriente alterna que la corriente continua. También hay una cuestión de riesgo edilicio. ¿Y por qué? Resulta que la corriente continua es muy chispera y las chispas producen incendios. No son chispas chiquititas las de la corriente continua. Resulta que cada vez que se abre un contacto hay una separación mecánica entre los metales que conducen la electricidad. En cuanto se abre el contacto, la corriente continua produce una chispa. La chispa genera un mecanismo de autoalimentación que se va agrandando a medida que se van separando los cables que portan la corriente. Entonces, la chispa se va agrandando, eso genera mucho calor y produce daños, puede iniciar incendios. En cambio, la corriente alterna también produce chispa, pero en un 50avo de segundo la chispa se extingue y después ya no vuelve a crecer. Si tuviésemos corriente continua en casa, no podríamos tener las perillas y contactos y interruptores de plástico como los tenemos ahora. Tendrían que ser de materiales inífugos, mucho más robustos, etc. Otro de los motivos, y yo creo que este fue el determinante para la elección de la corriente alterna y no la continua, es el costo de traslado. Para trasladar corriente continua hace falta cables muy pero muy gordos y eso es mucho dinero. Para compensar eso, las primeras distribuidoras de electricidad en corriente continua tenían que estar muy cerca de las ciudades. En cambio, con la corriente alterna, las generadoras de energía eléctrica pueden estar muy distanciadas. Para abaratar el costo del traslado de la energía eléctrica, la corriente alterna produce una de sus cosas más naturales y fáciles de lograr, que es la transformación del potencial. La electricidad se produzca donde se produzca, se eleva a alta tensión, típicamente 500.000 voltios.
y ahí viaja kilómetros y kilómetros. Llega a las distribuidoras de la ciudad y de alta tensión, 500.000 voltios, se pasa a media tensión, 20.000 voltios. Eso se distribuye en los barrios y una central pequeña en cada barrio lo reparte entre los vecinos a 220 voltios. Y llega a 220 voltios a tu casa. Y si vos querés cargar tu teléfono celular, ponés un pequeño transformadorcito y tomás del enchufe 4,5 voltios. Esa transformación de voltaje, 500.000, 20.000, 220, 4,5, es muy pero muy sencilla y barata de lograr con la corriente alterna. En cambio sería muy costosa con la corriente continua. Por último, la corriente alterna es mucho más utilitaria que la corriente continua. Hay muchas cosas que pueden hacer ambas por igual. La iluminación, por ejemplo. Y hasta por ahí no más. Pero, por ejemplo, para producir movimiento, los motores eléctricos funcionan naturalmente con la corriente alterna, en cambio, dificultosamente con la corriente continua. Los artefactos que producen movimientos, los motores del lavarropa, de la heladera, de la licuadora, serían mucho más caros si tuvieran que alimentarse de corriente continua. Todos estos motivos que te acabo de mencionar y tal vez otros que yo desconozco, hicieron que más o menos por el 1930 el mundo se decidiera por distribuir corriente alterna. Hoy, para estudiar la corriente y los fenómenos eléctricos, agregan un mínimo de dificultad y no es para alarmarse. La ley de Ohm y el reemplazo de resistencias equivalentes sigue funcionando indistintamente para ambos tipos de corriente, o sea que vos no tenés que preocuparte. Eso fue todo para esta clase. Me despido. Hasta el próximo video.